Un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Traído a ustedes por Glucerna. Vive cada momento. Ahora con ustedes, la motivadora Lili García. Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Felizmente Saludable. Soy Lili García. Hoy martes 19 de marzo vamos a estar hablando sobre qué es el cuidado de hospicio y cómo emocionalmente se involucran los médicos cuando están teniendo estos pacientes terminales que se supone que no tengan más de 6 meses de vida, se supone. Y también vamos a hablar de qué hacemos con los medicamentos o no hacemos con los medicamentos de tiroides. Bueno, y aquí yo siempre digo que en Puerto Rico nos creemos un poco politólogos, un poco meteorólogos y un poco médicos y hacemos lo que nos da la gana con los medicamentos. Y no nos damos cuenta que cuando de tiroides se refiere, es bien importante seguir las directrices médicas. Tenemos con nosotros a la endocrinóloga, doctora Leticia Hernández. Leticia, gracias por acompañarnos en Felizmente Saludable. Muy buenas tardes a todos y gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti siempre por decir que sí y te pregunto, ¿cuál es el problema más grande con los medicamentos y los pacientes? Porque sé que hemos conversado sobre el tema en otras ocasiones y yo sé que muchos endocrinólogos se enfrentan a esta dificultad y es lo que se llama la adherencia a los medicamentos. Pues mira, sí, este es un problema sumamente grande porque el que nosotros tengamos éxito en el manejo de cualquier condición médica depende de que seamos adherentes a todo lo relacionado a nuestro manejo médico. Cómo nos tomamos los medicamentos, si seguimos las instrucciones exactas, si nos tomamos todos los días de acuerdo a las recomendaciones que nos den, pero también es importante la parte de la asistencia a las visitas médicas y el que nos hagamos los laboratorios que necesitamos para monitorear si estamos respondiendo bien o no a la terapia. Okay. Hay personas que se sienten bien, entre comillas, y dejan de tomar el medicamento o bajan la dosis. Exactamente, eso es algo que pasa mucho y realmente cuando nos sentimos bien en respuesta a un medicamento, eso quiere decir que ese medicamento y esa dosis es adecuada para manejar esta condición. Estamos hablando de lo que llamamos condiciones crónicas. Uh-huh. Y crónicas quiere decir que son condiciones que no se curan, que permanecen con nosotros por todo, ¿verdad? Por toda nuestra vida. Y el hipotiroidismo es una condición crónica, así que necesitamos mantener esta terapia a largo plazo de acuerdo a las recomendaciones de nuestro médico para poder tener éxito en el manejo de la condición. ¿Cambia frecuentemente la dosis o eso depende de las pruebas médicas y cada cuánto tiempo, verdad? Nunca he padecido de tiroides, gracias a Dios, pero ¿cada cuánto tiempo se supone que un paciente de tiroides se haga exámenes de sangre? Pues un paciente que le estamos comenzando terapia, se recomienda que ya aproximadamente a las 8 semanas se les haga laboratorios porque ya hay el nivel de TSH, que es la hormona que medimos para medir respuesta, valga la redundancia, a medicamentos. Pues ya a las 8 semanas ese nivel ha llegado al cambio en relación al medicamento y la dosis que estamos dando. ¿Qué factores pueden afectar ese control de nuestro hipotiroidismo? Nuestro peso. Si tenemos variaciones en peso, la dosis de nuestro suplemento de hormona de tiroides puede cambiar. Okay. Otros medicamentos que utilicemos, como por ejemplo la introducción de hierro, de calcio, de ciertos medicamentos para el colesterol y ciertos antiácidos, pueden afectar la absorción de nuestro medicamento, así que eso puede alterar nuestra necesidad y pues necesitar un cambio en dosis. Y pues tenemos que tener cuidado también con algunos suplementos que contienen biotina, que suplementos de biotina y suplementos de colágeno, pues pueden contener cantidades altas de biotina que no es que alteren la función del medicamento, en este caso alteran el nivel de laboratorio, alteran la prueba de laboratorio que utilizamos para medir los niveles de TSH. Así que en estos pacientes tenemos que tener cuidado y siempre si vemos un cambio en los niveles de TSH, pues preguntar si ha estado utilizando estos suplementos, porque le vamos a dar unas instrucciones en cuanto a cuándo tomar esos suplementos que les recomienda su médico o estos medicamentos que pueden interferir con respecto a la dosis de la hormona de tiroides. Uh-huh. Y en el caso de la biotina o el colágeno,
vamos a recomendar que lo dejen por lo menos 3 días a una semana antes de realizarnos los laboratorios para que no alteren nuestra prueba. O sea que lo que estoy escuchando es que hay muchos suplementos que son naturales, completamente naturales, que pueden afectar, ¿verdad?, los niveles de tiroides. Es importante que todo lo que nosotros consumamos, sea suplemento, sea bajo la dirección de nuestro médico, porque todo, aunque diga natural, que realmente la palabrita ya es nutracéutico, sí, puede alterar cómo funcionan nuestros medicamentos, puede tener efectos secundarios y puede estar contraindicado para nosotros. Así que otra cosa que debemos evitar es el utilizar suplementos sin la recomendación y sin el conocimiento de nuestro médico sobre que nosotros estamos utilizando este tipo de suplementos, porque muchas veces cambios que notamos en los laboratorios de nuestro paciente responden al uso de suplementos y no a que la terapia que le hemos prescrito a este paciente sea efectiva o no. Mencionaste que a las primeras 8 semanas después de comenzar el tratamiento, ¿no?, se vuelven a hacer las pruebas para ver cómo están esos niveles. Ya una vez esas 8 semanas pasaron, ¿cada cuánto tiempo debería hacer la visita a un endocrinólogo o médico primario? Sí, un paciente que nosotros mantenemos controlado en una dosis y que hemos visto que no hemos tenido que hacer cambios sustanciales en la terapia, se puede hacer esos laboratorios cada 6 meses. Okay. En un paciente donde todavía estamos titulando esa terapia, pues la visita puede ser cada 3 meses. Una mujer embarazada, por ejemplo, ahí pues tenemos un poco de precaución y podemos requerir unas visitas un poco más frecuentes porque los requerimientos de hormona tiroidea pueden depender del trimestre de embarazo donde esta mujer se encuentra, así que pues ahí somos un poquito más precavidos en términos del seguimiento. O sea que en el caso de una mujer embarazada, ¿podría haber un cambio en dosis de medicamentos durante el embarazo? Sí, porque durante ese principio del embarazo, el bebé depende de esa suplementación de hormona tiroidea de mamá porque todavía ese tiroides del bebé no está funcionando. Uh-huh. Así que en este momento aumentamos la dosis de la mujer que está embarazada para suplir esas necesidades del bebé que son súper importantes para el desarrollo del sistema neurológico de ese bebé que se está formando. Una vez ya estamos ¿verdad? Ya estamos más adelantados en ese embarazo, ya ahí pues nosotros monitoreamos para ver si la dosis que le estamos dando a esta mamá hay que hacer algún tipo de modificación para mantener bajo control los niveles de TSH. Y me imagino que si una persona ve unos síntomas extraños, uno debe conocer su cuerpo, ¿verdad? Y más si es paciente de tiroides. Debe acudir o hacer una cita con su médico, ya sea su médico primario o su endocrinólogo, para cotejar si es que hay un desbalance y hay que cambiar la dosis. Definitivamente, una vez nosotros tenemos cambios en nuestros síntomas, debemos ir al médico para que él determine si en efecto es que necesitamos un cambio en nuestra dosis de suplemento de hormona de tiroides o si hay alguna otra situación clínica que requiere atención. Y pues nuestro médico nos va a evaluar, nos va a examinar de acuerdo a las preguntas que nos haga y ese examen físico hace una serie de laboratorios y determina de esta forma cuál es la causa para ofrecernos el tratamiento necesario. Así que ya saben, gente, no inventen con las dosis de los medicamentos. Lo que toma tu vecina y lo que tomas tú no necesariamente es lo mismo porque son casos distintos. Así que vamos a seguir las directrices de los médicos. Gracias a la doctora Leticia Hernández, como siempre, por sus sabios consejos. Gracias. Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Imagine que su cuerpo es como un reloj y su tiroides el mecanismo que lo echa a andar. Si su tiroides se vuelve lento y no produce suficientes hormonas, su cuerpo no funcionará como debe. Podría ser hipotiroidismo. Algunas señales de alarma podrían ser cansancio, frío constante, tristeza, problemas de concentración, aumento de peso, cambios en la piel y pérdida de cabello. Si siente alguna de estas señales, no se alarme. Hable con su médico sobre sus síntomas y pregunte por la prueba de TSH. Escuche a su cuerpo y mantenga su reloj en marcha. Auspiciado por API. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en AbbVie estamos inventando las medicinas del futuro
para así crear mañanas más saludables y felices, mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. AbbVie, aquí, ahora. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García. Y de regreso a Felizmente Saludable con Lili. Y hay una palabra que cuando la gente la escucha, como que se le paran los pelos, y es cuando hablamos de que un paciente va a entrar en servicio o cuidado de hospicio. ¿Por qué? Porque generalmente eso quiere decir que esa persona, ¿verdad?, se le ha diagnosticado lo que sea y se le ha dado unos 6 meses de vida. Y ese es el cuidado paliativo que se le da en el hogar o en un hogar, ¿verdad?, residencial si vive. ¿Qué es el cuidado de hospicio y qué debemos esperar de ese cuidado y de los médicos que atienden esa área? Pues tenemos a una de ellas con nosotros y es la doctora Lilian Burgos de Advanced Hospice. Lilian, bienvenida a Felizmente Saludable. Gracias, Lili. Un placer estar con ustedes hoy y poderle aclarar, ¿verdad?, al público, a tus radio oyentes sobre lo que son los servicios de hospicio. Estos servicios, ¿verdad?, siempre se especializan en lo que es el cuidado y el apoyo para los pacientes con una condición terminal. Muchos creen que solamente es cáncer, ¿no? Hay muchas condiciones terminales, por ejemplo, Alzheimer, demencia. Esclerosis. Estos son una manera de brindar una atención médica y no es en un lugar específico. O sea, con esto me refiero a que no es en una casa de cuidado prolongado, puede ser en la casa del paciente, también en un home care. Se brinda el servicio donde esté el paciente, no es en un lugar en específico. Uh-huh. Y se brega tanto con el paciente como con el cuidador, que tienen un rol muy importante en lo que es el servicio a un paciente con una condición terminal. Okay. Y lo que nosotros buscamos con este servicio, con este programa de hospicio, es aliviar ese sufrimiento que tiene el paciente. Que sea con una actitud buena, positiva, sin prejuicios, claro, reconociendo su sufrimiento y el deseo de nosotros de aliviarlo. Uh-huh. Siempre está... Discúlpame, dime. No, que te iba a preguntar, tu carrera médica no ha sido toda en hospicio. Llegar allí, ¿qué ha hecho de tu carrera distinta? Fíjate, esa es muy buena pregunta. Esta parte es que le toca el lado humano a uno. Uh-huh. Porque al tratar con estos pacientes que ya tienen una sentencia, y en muchos de ellos tú ves en sus rostros a veces miedo, uh-huh. A veces ya ellos tienen esa conformidad que saben cuál va a ser su destino. El de los cuidadores, muchas veces el poco entendimiento y la capacidad para bregar con estos tipos de pacientes. Y estamos en un Puerto Rico, en un país que esto no se toca. Cómo tú manejar este tipo de pacientes y tú darle esa calidad de vida, pues ayuda al lado humano de otro, que cuando nosotros los médicos nos preparan, y eso es una de las cosas que uno siempre, ese lado humano uno no lo debe de perder. Que hay a veces que uno lo pierde cuando uno tiene que tratar ciertas otras cosas. Acá no siempre uno brega más con lo emocional, porque realmente cuando ya son pacientes que son referidos a estos servicios es con una enfermedad terminal que ya uh-huh. La medicina tradicional no puede hacer nada. Nosotros vamos a dar un servicio paliativo para aliviar su dolor y que esos días sean más tranquilos al momento de partir. Por eso tenemos un equipo multidisciplinario, trabajo social, capellanes, enfermeros, personas que dan trabajo voluntario, uh-huh. Los médicos, que estamos de mano a mano tanto con el paciente como con el cuidador. Estábamos hablando cuando tú y yo conversamos, ¿verdad?, previo a la entrevista, de que a veces se frustra la gente porque no conocen lo que es servicio de hospicio y pretenden que sigan tratando de curar al paciente y el paciente ya no tiene cura.
el servicio de hospicio es para aliviar su dolor físico, ¿verdad? Y todo lo demás. Exactamente. Hay dos vertientes con el servicio de hospicio. Hay unos entienden que es que al paciente lo enviaron a su casa a morir y nosotros vamos a practicar una eutanasia. Sí. Otros entienden que es que nosotros lo vamos a seguir curando en la casa, y ambos son incorrectos. Nosotros vamos a aliviarle su dolor y pues y tratar también, tenemos que bregar con el paciente y con el cuidador, y dentro de todo somos muy cuidadosos, sobre todo con el cuidador, porque hay a veces que de estos pacientes, y te debo de aclarar, cuando hablamos de hospicio no son personas envejecientes. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Tenemos personas en sus tempranos 50, 60 con diferentes condiciones, porque por ejemplo son las condiciones cardíacas, condiciones pulmonares, renales, enfermedades hepáticas, que tenemos muchas personas, pues adultos jóvenes. Sí. Y me imagino que para ustedes como médicos a veces lo más difícil es trabajar con la familia. Que hay veces que hay hasta digo, he escuchado de otros médicos que a veces hay hasta opiniones encontradas y se forman discusiones y todo este tipo de cosas y cuestionan a los médicos. ¿Eso ocurre? Sí, ocurre. Por darte un ejemplo rápido, ocurre cuando ellos quieren darle comida a un paciente que no puede ingerir comida porque vamos a tener un problema de un ahogamiento. Uh-huh. Vamos a complicar el cuadro clínico del paciente, unas complicaciones. Una vez ya ellos están en un servicio de hospicio, lo llevan a un hospital, pierden el servicio, los beneficios de hospicio. No sabía eso, o sea que tienen que empezar desde cero si tuvieran que volver al hogar, o sea, si sobrevive el paciente. Exactamente, porque eso sería otro tema interesante, Lili, el problema que tenemos con los problemas, con los planes médicos en Puerto Rico. Difícil la cosa. Es un poco compleja, pero volviendo al tema de lo que es el hospicio, ya es un paciente de que sí, el líquido, sí, le puede dar un poco de líquido, un poco de agua, un poco de comida. Entendemos que nosotros, los hispanos, del ver una persona saludable es que tiene que comer mucho, es que tiene que tomar líquido, es que tiene esto, pero ya en una persona que está encamada, el requerimiento calórico es mucho menos que de una persona que está activa. Entonces, claro. Y entonces lo que hacemos es que complicamos el cuadro clínico con una constipación. Son muchas las condiciones que vamos a complicar queriendo nosotros hacer lo que hacemos en el diario vivir, y el cuidador no lo entiende. No le entiende porque tal vez piensa que es una changuería del médico o que es algo que, o sea, hay quienes pueden hasta pensar que, pues mira, lo que quieren es que se acabe de morir. Exactamente. Ellos quieren decir, no, es lo que quiere que se acueste, que él quiere caminar. No, una persona que está encamada no debe de levantarse. Una hipotensión ortostática de momento se va a caer si tú no sabes manejar una persona, levantarla sin que te lastimes, porque eso es otra que nosotros tenemos que ver al cuidador. Uh-huh. Se quiere levantar al paciente, el paciente se le desvanecen las manos, ¿cómo usted va a manejar? Se van a caer los dos, van a tener graves heridas o unas lesiones. O sea que seguir las directrices de los médicos y yo me imagino que no solamente eso, sino que a ustedes le dan, es el departamento de quejas. Sí, pero tenemos los enfermeros que casi siempre asisten. Que son los que están en el día a día, tres veces por semana, depende de la condición, pues los enfermeros tienen una visita, tienen el trabajo social también entra un capellán. Pues, como te dije, un equipo multidisciplinario que está a cargo de brindar todo ese apoyo emocional, porque en esta etapa es un apoyo emocional, aceptar una realidad, pero claro, con positivismo, porque el paciente siempre escucha, que está letárgico, lo último que se pierde es la audición. ¿Cierto es? Eso lo aprendemos cuando estudiamos tanatología, que el último que tú pierdes en un proceso de despegue es la audición, así que estás escuchando todo, desde las peleas hasta las críticas, hasta todo lo que se dice. Siempre es hablar con positivismo, lo que se tenga que hablar, nada que el paciente tenga que escuchar, uno tratar de bregar con sus emociones
Y claro, no es un positivismo que le vamos a decir tú vas a salir de ahí, No. porque, pero estamos contigo, quiero entender tu dolor. El paciente que no verbaliza en el rostro, nosotros vemos, tratamos de manejar su dolor, que todo este proceso sea un proceso digno y llevadero en la manera mejor posible para ambos, tanto para paciente como cuidador. Vamos a hacer una breve pausa. Quédate por ahí, porque quiero que continuemos hablando de cuán difícil es para ustedes, los médicos, el trabajar con esta parte emocional. Regresamos en breve con más en Felizmente Saludable. Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en AbbVie estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices, mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. AbbVie, aquí, ahora. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García. De regreso a Felizmente Saludable, estamos en esta interesante conversación con la doctora Lilian Burgos. Ella es médico dentro del cuidado de hospicio, en el caso de ella con Advanced Hospice. Es algún tema que a mí me interesa mucho porque, pues, como tanatóloga, que es la persona o las personas que bregan con todo lo que tiene que ver con la muerte, la pérdida, la enfermedad, el duelo, médicos que trabajan con esto todos los días, no es fácil. Porque una vez recuerdo que alguien me dijo, una de las cosas que no nos enseñan en la escuela de medicina, en ninguna, es a trabajar con la muerte. Trabajamos con prolongar la vida y con sanar, pero no con la muerte. Eso es así, Lili. Y que para muchos médicos el que un paciente muera es como que fallaron, cuando en este caso tienes que acostumbrarte porque sabes que los tuyos, en el caso del hospicio, van a morir. Bueno, no siempre. No. Es la mayoría, pero no siempre, porque hay a veces, te voy a dar el ejemplo, he tenido, en el tiempo que yo llevo con hospicio, he tenido algunos 3 o 4 pacientes que son pacientes sí ya mayores, envejecientes, y sobre todo ahora con el tema del COVID, que llegó un familiar de afuera, los visita, se contagian con el COVID, Ajá. ya ellos tienen un diagnóstico terminal, pero hay diagnósticos terminales, ejemplo, una fibrosis pulmonar, Uh-huh. que con un buen cuidado se le puede prolongar la vida y el dolor con una vida pues más o menos tranquila, pero al tener un COVID se le complica el cuadro. Claro. 30 días, 45 días en un hospital, esos pacientes caen en una depresión que ya el médico del hospital los refiere a un hospicio porque entiende que ese paciente ya se rindió. Ya se rindió. ¿Qué pasa? Ajá. No, cuéntame, ¿qué me ibas a decir? Nosotros siempre, esto es como cuando tú estás en tu oficina de práctica normal, cuando un paciente entra por tu oficina, tú sabes si ese paciente está en dolor, está enfermo o simplemente viene porque llegó, porque te va a decir que está enfermo y tiene un certificado médico, por darte un ejemplo. Ajá. Y cuando tenemos este tipo de paciente que viene con un referido de hospicio, cuando tú ves ese calor familiar que tiene, el entorno que tiene, tú dices, este paciente sale adelante. O sea que sí hace una diferencia la calidad de vida que tiene en su entorno familiar. Claro, porque tienes el calor de tu familia, quizás que te hacen ese caldito de pollo, que tienes a los nietos que entran, claro, las visitas nosotros se las restringimos un poco, Sí. porque es el tema de no cansar al paciente, pero tú sentir que tienes a los nietos que se ríen en una habitación, a tu esposa que está cocinando, el olor, no estás en un hospital escuchando el beep de las máquinas, el intercom, la enfermera entrando cada 5 minutos, el que tienes al lado, ese calor familiar le da una mejoría y muchos salen y se dan de alta. Qué bueno. Y no mencionaste a las mascotas, que hay veces que son terapia. Sí, hay pacientes que lo que piden es que le lleven su mascota al hospital. Al hospital. O sea que tú como médico, viendo lo que es este proceso de hospicio,
de ya una persona en una condición terminal, recomendarías más que esté en su hogar, que es lo que mucha gente quiere. Yo quiero morir en mi casa. Exactamente, porque le da un bienestar emocional, ¿verdad? Porque el dolor es individual, lo que ellos sufren, nosotros tratamos de entenderlo, ponernos en su posición, claro está, pero el estar en su casa, ciertamente, Lili, es un gran apoyo para el paciente, porque tu sistema inmune, con quien trabajas, con tus emociones, con lo que tú sientas. Una persona deprimida se decae rápidamente. Totalmente. Y tú lo ves, tuvimos un paciente cercano a casa, cuando yo vi al señor, un señor chulísimo, y yo le dije, ¿usted va a salir de aquí? No, doctora. Y yo le dije, yo sé que usted va a poder. Y poco a poco, era un paciente, nosotros los médicos vamos una vez al mes, pero hay pacientes que nos tocan y siempre damos una llamada, hacemos una llamada por videocámara para... Es una videocámara, perdón el disparate. Sí, una videollamada. Videollamada para hablar, y tú vas viendo cómo mejoran incluso la alegría. Y yo, ves que tú salías de esto, ahora vamos a llevar este estilo de vida, esto, no te salgas de estas directrices, y salen. No siempre el hospicio es un estatuto final. Ok. ¿Qué has aprendido de ti misma que tal vez antes no sabías en este proceso? Ese lado humano, y lo que tú mencionaste cuando empezamos este segmento, que a nosotros nos prepararon para salvar vidas. Y que pues ciertamente, aparte de salvar vidas, es sacar ese lado humano de nosotros, que no siempre ese va a ser la determinación. Salvar una vida es que el momento de partir la persona se vaya con esa conformidad de que no sufrió, de que me fui en paz. Es difícil porque me ha tocado, llego a un hogar de un paciente y es una persona conocida. ¿Conocida por ti? Sí, por mí. Wow, eso sí es fuerte. Y una persona, y entonces es fuerte, porque entonces el paciente, el cuidador, no quiero que uses la palabra terminal, no quiero que uses esto. Tú tienes que tratar de ver cómo tú vas a manejar tus palabras, porque yo no le puedo dar una falsa expectativa al paciente, porque el paciente sabe cuál es su sufrimiento, cuál es su dolor. Claro. Y es difícil tener un balance. ¿Te lo llevas contigo a veces o no? Sí, lo llevo, y por eso me apego más a los míos, a mis familiares, a mis envejecientes, a todos, porque uno quisiera cuidarlos y llevarlos a todos de la mano, y que nunca le pasara, que tuvieran que pasar por eso. Y en las noches me levanto, y cómo estará fulano, y cómo estará sultano, y cómo estará pasando, y cómo está su dolor, su esposa, cuando son personas que uno conoce. Pero ojalá que cuando les toque... Hay que trabajarlo. Claro, ojalá que cuando le toque a uno de los nuestros se encuentren con médicos, con enfermeros, con profesionales de la salud en servicio de hospicio que sean compasivos y que entiendan tanto al paciente como a los familiares, que a veces están pasando por un sufrimiento todavía mayor, ¿verdad? Eso es así. Son los más que sufren. Muchas veces son los más que sufren, porque ellos quieren prolongarle la vida a su familiar, tenerlo mucho tiempo más, no están conformes. Es difícil, es difícil, Lili. Y por eso es que, como te dije, tenemos un equipo multidisciplinario que todos entramos juntos. Cuando se hace una admisión, entramos todos juntos. Y siempre que nosotros, por ejemplo, yo veo algo en el cuidador, llamo a trabajo social, mira, hay que trabajar este punto porque no es tan claro, o porque hay este problema familiar y tenemos que aliviarlo, que no se discuta frente al paciente. Claro. Mantenerlos a ellos informados. Exactamente. Gracias a la doctora Lilian Burgos, médico en el área de hospicio, que sigas con tu buen trabajo y aprendiendo y creciendo espiritual y emocionalmente todos los días. Muchas gracias, y gracias a ustedes por habernos acompañado en otra edición de Felizmente Saludable. Será hasta el próximo martes, recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal. Que tengan una semana feliz y sobre todo saludable. Hasta el martes.